Bueno, ¿cómo están todos? Hoy hago streaming desde Facebook, luego lo voy a subir a YouTube. Había tenido problemas para subirlo. Lo que hemos hablado desde, bueno, la página una de las páginas que administramos, es este tema de el vínculo que existe entre las iniciaciones sexuales y de pasaje y la ESI. A priori parece algo bastante, por así decirlo, brusco, ¿no? Tocar un tema que tiene que ver con lo sexual. Pero yo voy a pasar a explicar más o menos desde dónde me posiciono y tomo como recupero ideas desde lo sociológico, lo antropológico, lo cultural y desde también lo psicológico. Para empezar, los rituales, mejor dicho, la iniciación sexual y de pasaje son instituciones, es una institución cultural. Primero, digamos, vamos a establecer que es una institución. Como bien lo expresé en la nota, una institución es aquellos componentes que se engloban en un cuerpo de valores, normas, costumbres, usos. Este cuerpo, digamos, simbólico, es internalizado por los miembros de una comunidad y a la vez es reproducido. No se crean que estoy usando palabras marxistas. Marx creo que robó por algún lado ese término de reproducción. Reproducido quiere decir que lo sustentan en el tiempo y lo siguen, digamos, sosteniendo en vigencia, ¿no? Lo siguen legitimando. Luego, digamos, esas instituciones que son algo simbólico cobran peso, digamos, en el orden real de las cosas y se establecen en organizaciones, ¿no? Las organizaciones tienen un componente humano y un componente, digamos, arquitectónico, y todos esos usos, costumbres, valores, normas se plasman en leyes, ¿no? O sea, se cristalizan en algo concreto. Por ejemplo, yo cité un ejemplo, la institución educación. Es algo intangible, es algo simbólico y cobra, digamos, su vigencia, digamos, en la organización. Por poner un ejemplo, universidad, pero puede ser, no sé, la secundaria o la escuela. Entonces, entendiendo lo que es, digamos, la institución, digamos, una institución puede ser la educación, puede ser la familia, puede ser la maternidad, también es una institución que tiene una carga de simbolismo, de usos, de costumbres y de valores. La filiación también. Bueno, la iniciación sexual y de pasaje también es una institución cultural histórica, que tiene una historicidad desde el origen, digamos, de las primeras comunidades humanas, y también es necesaria en términos, digamos, lógicos. O sea, desde la lógica se desprende que cuando los humanos se van organizando, se empiezan a configurar instituciones, ¿no? La institución, digamos, del pasaje es necesaria en ese sentido, es esperable, ¿no? Bueno, esta institución, digamos, de lo que es la iniciación sexual, si bien no desencadena en un hecho sexual concreto, no significa que porque el humano, digamos, haya adquirido esta capacidad de configurar una institución llamada iniciación sexual, no significa necesariamente que va a haber un ceremonial de sexo explícito. Lo que implica esto es el pasaje de la niñez a la adultez. Es la preparación para todos los seres humanos que necesitan, digamos, ser miembros de la comunidad, miembros productivos, no me gusta mucho esa palabra, pero miembros, digamos, de provecho para esa comunidad. Entonces necesitan lograr esa adultez, ¿no? Cada comunidad lo va a definir mediante sus propios parámetros, ¿no? Ahora ustedes distingan esto, el ritual de paso de la niñez a la adultez. No estamos hablando de una adolescencia que implica, digamos, algo intermedio, ¿no? Y que es muy equívoco, es un concepto equívoco, porque la adolescencia, si bien se posiciona, digamos, entre de los 11 y 20 años o 18, hoy en día encontramos que es un término muy maleable, ¿no? Y que antes en la sociedad tradicional no existía como tal el concepto, digamos, de adolescente, no existían los adolescentes.
es un término digamos, que fue engendrado, parido y, digamos, manipulado por, digamos, el monopolio ideológico, ¿no? Para poder tener, digamos, el control de, digamos, de las etapas del ser humano, porque, digamos, si vos tenés en el medio, digamos, de una idea, el concepto de la adolescencia, lo podés ubicar y lo podés, es una pieza, digamos, intercambiable en cualquiera de las etapas, y de hecho, hoy en día podemos encontrar personas que tienen 40 años y que aplican al concepto de adolescencia. Entonces, digamos, es un término que hay que ponerle foco y hay que preguntarse por qué no existía en la sociedad tradicional. Bueno, entonces, entendido que, digamos, en las sociedades tradicionales e históricamente existió, digamos, un ritual de pasaje de la niñez a la adultez, como yo ponía de ejemplo, no sé, el que el niño vaya, se le otorgue la capacidad de que pueda ir a cazar su primer jabalí, es un ritual de iniciación sexual que no tiene absolutamente nada de hecho desencadenante en un acto sexual, pero sí implica este rito, digamos, de transición y de pasaje. ¿Por qué es un acto, digamos, de iniciación sexual? Porque es lo que lo va, digamos, mediante pequeñas estrategias simbólicas, es lo que lo va a posicionar más adelante de cara hacia, digamos, esa adultez que lo va a hacer transformarse en un miembro útil para su comunidad, y va a poder ser padre, va a poder engendrar sus propios hijos y reproducir y continuar esa comunidad. El ejemplo del vals de la nena de los 15 años, donde, digamos, a la nena la hacen bailar con diferentes hombres, es como un ritual también de pasaje, de expulsión, digamos, de lo endogámico, de la familia, de lo interno, hacia lo de afuera. ¿Cuál es el sentido de esta institución del pasaje o de la iniciación? ¿Cuál es el sentido? Todo tiene un sentido. Históricamente en las comunidades, digamos, desde lo antropológico, siempre estuvo como penalizado, mal visto y condenado, y puesto, digamos, en la jerarquía de un tabú, el canibalismo, por un lado, y el incesto. Las comunidades, los pueblos tienen, si se quieren, vamos a mal llamar, un instinto de supervivencia. En ese instinto de supervivencia, digamos, lo que se busca es que, digamos, salir de lo que es lo endo, de lo familiar, hacia lo exo, porque se sabe que si cada familia se encierra en sí misma, no va a poder hacer crecer esa comunidad y de alguna manera fracasaría y se extinguiría la comunidad. Entonces siempre es como que se jerarquiza el que los miembros de esa familia salgan. Entonces se condena la endogamia. Estos rituales de pasaje y rituales, digamos, de iniciación tienen ese sentido, esa esencia de la exogamia, del salir hacia la afuera, ¿no? Conocemos, voy a tirar un pequeño tip así, el caso de un pueblo que practica mucho la endogamia y que de hecho tiene como una marcada tendencia a sufrir patologías genéticas, ¿no? Entre otras cosas. Así que bueno, más o menos tengan ese tip de por dónde pasa el tema de la endogamia, exogamia. De hecho, por ejemplo, no sé, no faltará algún bruto que va a decir que los faraones se casaban entre ellos, ¿no? Con sus hermanas, para que la sangre no se diluyera, ¿no? Que se mantuviera una sangre, digamos, de sangre pura, ¿no? Pero, digamos, eso sucedía solo con el patriarca de ese pueblo. El resto del pueblo era exogámico. Digamos, la mayoría de los pueblos siempre fueron exogámicos. Va a haber casos muy puntuales donde se practica el incesto, obviamente, y donde hay canibalismo, pero yo diría que son comunidades, son más que nada proto-comunidades, o sea, son proto-religionarios, son previos, son casi arcaicos, digamos, a diferencia de lo que se entiende como comunidad, que es un aparato donde ya existen instituciones establecidas, ¿sí? Digamos, es como que quizás si queremos hacer una mediación, para no irme tanto por las ramas, hacer una mediación entre lo que es una comunidad y algo más bien, no me sale ahora la palabra, no quiero decir algo parecido a prehistórico, pero no es prehistórico, es más bien salvaje,
digamos, se puede tener en cuenta como parámetro el poder edificar instituciones. Digamos, edificar es algo más bien simbólico, no construir instituciones. Bueno, entonces, entendido eso, que los pueblos, digamos, en su instinto de supervivencia natural y ontológico buscan el salir afuera, la exogamia, es que suceden estas instituciones como son, digamos, los ritos de pasaje y los ritos de iniciación. Hoy en día encontramos que esos rituales, que siempre fueron simbólicos, encontramos que esos rituales se apoderan de la tutelaridad de esos rituales, los lobbies LGBT, feministas y demás yerbas que digamos, acaparan la tutelaridad en nuestras instituciones tradicionales como la escuela, la escuela, en nuestras organizaciones como la escuela, no sé, digamos, todos los medios de comunicación quieren, digamos, solapar la familia y avasallar para ellos poder instalar los rituales. Los rituales que son, digamos, venidos de ellos, no guardan nada, ninguna relación con nuestros rituales tradicionales de pasaje y de iniciación, que repito, no tienen nada que ver con sexualidad explícita, no tienen nada que ver con abusos, no tienen nada que ver con vejaciones, son rituales simbólicos, representativos, hacen representación, aluden y digamos, son más bien una alegoría. Pero los rituales de pasaje y transición que ocupa hoy en día la ESI, por ejemplo, con la complicidad estatal claramente, son explícitos. Dejaron atrás los simbolismos, las alegorías y los significados por lo meramente explícito. Esto obviamente desencadena un peligro no solo para la perversión de las personas, obviamente de las niñas, y no solamente para eso, sino para la psiquis del ser humano, que no puede enfrentar, no está preparada para enfrentar lo real sin una coraza de simbolismo, porque directamente, digamos, el ser humano no puede digamos, abordar algo desde lo real. Para ello construye un universo de significantes para que de alguna manera no pierda esa agresividad lo real. De hecho, por ejemplo, no sé, temas álgidos como la muerte se rodean de un halo, de una atmósfera más bien simbólica, se hace toda una cuestión de rituales, de instituciones, para alivianar el peso, digamos, de la carga de lo que es lo real, digamos, básicamente, que implica la idea de muerte. Entonces, tanto en lo sexual también. Entonces es necesario para digamos, la salud psiquiátrica, psicológica, psíquica del ser humano, que exista algo que, digamos, que recubra de simbolismo la carga del concepto, ¿no? Entonces, esto digamos, además vuelvo a decir, de ser perverso, puede generar personas que yo siempre digo esto, puede, digamos, rozar o jugar con la psicopatía, puede transformar en psicópatas, más bien sociópatas, ¿no? Porque un psicópata viene como con una carga hereditaria, genética y digamos, fisiológica, que lo comporta como un psicópata, pero el sociópata es aquel al que se lo va transformando de a poco en un psicópata, digamos, es algo desde lo social. Entonces, esto también puede llegar a generar un peligro para que exista, digamos, una sociopatía masiva. Así que bueno, me gustaría que opinen sobre esto, qué les parece esto y qué opinan sobre este vínculo entre las iniciaciones sexuales como institución histórica, cultural,
y la ESI, y también sobre las consecuencias, sobre esto de la sociopatía, y también me gustaría que me comenten qué opinan del concepto de adolescentes. Si ustedes también habían notado esto de que es un concepto relativamente nuevo. Así que bueno, les dejo un saludo grande.